Pues hola, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, la segunda conferencia de la serie que estamos programando desde el doctorado en investigación psicológica, específicamente la línea de trabajo, condiciones de vulnerabilidad, intervención psicosocial y calidad de vida. Hoy tenemos a una invitada muy querida porque es de la casa, de la familia. Ella es egresada precisamente de este programa. Nos va a presentar su conferencia Atención de grupos en situación de vulnerabilidad y desde el enfoque psicosocial y de derechos humanos. Me voy a permitir antes de darle la bienvenida y la palabra, eh, platicar un poquito acerca de su semblanza. Alejandra Amador Franco es doctora en investigación en psicología por la Universidad Iberoamericana, como ya lo había dicho. Sus líneas de investigación son resiliencia, familias de personas desaparecidas, género, acompañamiento psicosocial, víctimas de violencias extremas y derechos humanos. Su trabajo de investigación doctoral cuenta con un reconocimiento por su excelencia por parte de la Ibero, perdón. Se ha dedicado a la docencia a nivel superior y posgrado. Cuenta con un diplomado de acompañamiento a víctimas de violencia y catástrofes por la Universidad Iberoamericana. En 2018 realizó una estancia de investigación en la Universidad de los Andes, en Bogotá, para trabajar sobre el tema de desaparecidos y las representaciones de la ausencia. Actualmente labora en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como directora de atención psicosocial. Alejandra, es un honor tenerte con nosotros. De verdad, bienvenida y tienes el micrófono. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Angélica, Hugo, y siempre es un gusto estar de vuelta en la Ibero, digo, aunque continúo como profesora de licenciatura, ya con muy pocas posibilidades de tener tantos espacios como yo quisiera, pero bueno, ahí sigo. Entonces, justo el día de hoy preparé una presentación, como ya decías tú, ¿no? Sobre el enfoque psicosocial y el enfoque en derechos humanos. Es una presentación bastante general, pero bueno, me parece que intenté poner los elementos más básicos acerca de estos dos enfoques que nos ayudan sobre todo cuando estamos trabajando con grupos en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Denme un segundo y ahora les comparto mi pantalla. Gracias. Aprovecho que voy a apagar la cámara para que tú eres nuestra invitada y tengas toda la atención. Gracias. Listo, creo que ya se ve, ¿no? Sí, ya, adelante. Bueno, como les decía, en general, el día de hoy vamos a hablar de estos dos enfoques que se acompañan de otros que son igualmente importantes cuando trabajamos con personas pues que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Se acompañan, por supuesto, del enfoque de género, el enfoque especial y diferenciado en infancias y bueno, otros que no nos alcanzaría este tiempo ni para agotarlos, pero sí es importante hablar de por qué elegí el día de hoy estos dos en particular para acercarnos a estos temas, ¿no? De entrada, porque son enfoques que ponen al centro a las personas, sus necesidades, sus características particulares y también privilegian el que sean las personas quienes conduzcan de alguna manera cualquier intervención, o bien, si no la conduzcan, sí tengan una voz protagónica dentro de las intervenciones, acciones, programas o talleres que se diseñen para ellas. Entonces, en general, actualmente, antes se les reconocía también como grupos en situación de vulnerabilidad, pero bueno, tenemos en la Constitución, aparecen de esta manera como grupos de atención prioritaria porque precisamente el énfasis está puesto en la responsabilidad, las obligaciones que tienen sobre todo las autoridades del Estado para atender de forma inmediata y prioritaria a estos grupos, reconociendo evidentemente su situación de vulnerabilidad y riesgo. Entonces, bueno, en general, los grupos de atención prioritaria, esta es una lista, no es exhaustiva, por supuesto, podremos encontrar muchos más, pero tenemos personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas que ven con alguna discapacidad, con VIH o alguna condición de esa naturaleza, en situación de calle, que han sido víctimas
de violencia y o violaciones a derechos humanos, personas defensoras, periodistas, personas que están desaparecidas y por supuesto también, ¿no? Sus familiares que son consideradas víctimas indirectas, personas privadas de la libertad, de pueblos o comunidades originarias y bueno, un grupo también importante que más adelante estaré hablando de ellos y ellas como un ejemplo de por qué tenemos que mirar los temas de salud mental y la atención de estos grupos desde un enfoque en derechos humanos, las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Entonces, en general, pues el concepto de vulnerabilidad se aplica a grupos que históricamente por alguna condición, edad, localización geográfica, pertenencia a alguna etnia, han sido históricamente criminalizados, estigmatizados, han vivido una serie de violencias múltiples y esto evidentemente ha afectado de forma sustantiva su acceso a derechos, ¿no? Son grupos que enfrentan situaciones históricas de opresión, de injusticia, que provocan precisamente una afectación sistémica en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. Es importante también reconocer que estas situaciones de desigualdad, de opresión y de marginación encuentran sus causas en múltiples situaciones, ¿no? En múltiples condiciones sociales, culturales, históricas, políticas, económicas y no exclusivamente en factores privados, individuales o familiares. Y esto es importante reconocerlo porque va de la mano precisamente con el enfoque en derechos humanos en salud mental, que es bien importante reconocer, ¿no? Las famosas determinantes sociales de la salud mental que afectan de forma importante a las personas, por ejemplo, el tener acceso a una vivienda en condiciones de dignidad, ¿no? El tener acceso a educación o tener garantizado el acceso a los servicios en materia de salud mental. Entonces, cuando podemos mirar esto, entendemos que las problemáticas que enfrentan no son un asunto individual, sino que más bien son un asunto que está determinado por cuestiones, insisto, sociohistóricas y políticas. Y en ese sentido, el concepto de vulnerabilidad se ha asociado mucho también a la idea de factores de riesgo, sobre todo, y factores de protección. En la actualidad sabemos que el trabajo se debe de orientar en mayor medida con estos grupos hacia el fortalecimiento y promoción de los factores de protección, como pueden ser, por mencionar algunos, las redes de apoyo. Eso no significa que hagamos a un lado o que no miremos los factores de riesgo, hay que tenerlos presentes, considerarlos, atajarlos, pero es bien importante saber que esos factores de riesgo se puede disminuir o atenuar, ¿no? Sus efectos si fortalecemos los factores de protección. Y en los factores de riesgo hablamos de que pueden existir factores de riesgo proximales y factores de riesgo distales. Los proximales, de manera muy rápidamente explicado, son aquellos que están en el contexto inmediato de la persona, por ejemplo, vivir violencia en el ámbito familiar, ¿no? Esos son los factores próximos a la experiencia subjetiva de la persona. Los factores distales son factores, por ejemplo, que tienen que ver con cuestiones más bien macrosociales, culturales, sociales, políticas. Por ejemplo, que no hay un marco normativo protector para las personas que viven violencia en el ámbito familiar, o que sí lo haya, pero que no se ejecute de manera adecuada, como suele suceder, ¿no? Es un factor de riesgo distal porque si bien no está en el contexto inmediato de la persona, pues sí genera afectaciones sustantivas. Y como les decía al final, ¿no? La afectación más importante es que vulnera los derechos humanos fundamentales de las personas. En este caso, pues el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, por mencionar alguno, pero si habláramos de niños, niñas, adolescentes que viven violencia en el ámbito familiar, pues hay otros más que podríamos mencionar, el derecho al juego, al libre desarrollo de la personalidad. Si la situación de violencia afecta la cuestión, ¿no? Educativa, también hay un derecho a la educación afectado. Entonces, bueno, eso nada más como para tenerlo en un panorama amplio. Las vulnerabilidades están asociadas a estos factores de riesgo que pueden, o más bien que operan en distintos niveles. Y nosotros, pues tendríamos que definir en qué nivel, ¿no? Hacia qué nivel se va a dirigir nuestra intervención, sin dejar de lado lo que comentaba, o sea, apuntar hacia fortalecer y promover los factores de protección. Ok.
Estos dos enfoques, el enfoque en derechos humanos y el enfoque psicosocial, ¿a qué nos habilitan? Pues básicamente nos permiten tener un lente multicolor sobre las vidas y las experiencias de las personas, ¿no? Entender que sus subjetividades son complejas, son dinámicas, son cambiantes y que están atravesadas, insisto, por cuestiones políticas, históricas, sociales. Esto va mucho de la mano del enfoque diferencial y especializado. ¿Cómo construimos también intervenciones que atiendan a las necesidades específicas y particulares de las comunidades? Lo sabemos aquí mismo dentro de la Ciudad de México, ya no nos vayamos a otros espacios, ¿no? No es lo mismo trabajar con comunidades, por ejemplo, que estén situadas en las periferias de la Ciudad de México que con comunidades que estén en otras condiciones socioeconómicas, de seguridad, entre otras más. Entonces, este lente común, multicolor, nos ayuda también a cuestionar, al menos en la psicología, los enfoques deterministas e individuocentristas. No significa que las cuestiones familiares e individuales no existan, no incidan en la salud mental de las personas o en su bienestar psicosocial. Significa que son un elemento más, no son el único y a veces ni siquiera el más importante que define o que incide en el bienestar de las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mirada, ¿no? Es una mirada sistémica, multideterminada y multicausal. Y eso también añade un grado de complejidad a nuestras intervenciones, ¿cierto? Porque en tanto nosotros reconozcamos que los asuntos no son una cuestión privada que recae nada más en el ámbito individual, pues sí nos requiere de otro tipo de intervenciones, ¿no? Tenemos otras obligaciones frente a eso, otras responsabilidades. Y estos enfoques van mucho de la mano también con el enfoque de género, como les decía, y en particular, por ejemplo, con lo que desde la terapia familiar feminista o con enfoque feminista se ha trabajado. O sea, cuando reconocemos que la experiencia de las personas está atravesada por situaciones de violencia, de opresión, de desigualdad estructural, pues sabemos que no podemos ser neutrales frente a esas situaciones y que nuestras intervenciones no tienen que estar dirigidas únicamente a remover o a disminuir síntomas, sino a modificar esas condiciones de opresión. O sea, nos lleva a pensar la psicología, la psicoterapia, como una ciencia que debe estar orientada al servicio de las necesidades de las personas, pero a transformar, ¿no? Sus contextos sociales e históricos, no solamente a entenderlos, no solamente a conocerles, sino de verdad tener una posición activa de transformación social. Y esto lo resumen estas dos autoras desde 1988, que hablan de no solo remover sus síntomas, sino modificar esas condiciones de opresión. Y estos dos enfoques, el enfoque psicosocial, que si lo reducimos de manera muy general, ¿no? Lo psicosocial se refiere a situar en contexto. Y el enfoque en derechos humanos se refiere también, si lo definimos de una manera muy general y amplia, a que al centro siempre tienen que estar la voz de las personas, ¿no? Es la voz cantante, es la voz protagónica. Entonces, estos enfoques partiendo desde esas dos grandes ideas, situar en contexto y lo que nos interesa y la voz de mandos es la voz de las personas directamente afectadas por diversas problemáticas, son tanto un método de análisis, o sea, nos permiten tener una comprensión sistémica, compleja, multicausal, como una guía para la acción, ¿no? Insisto, si nuestra comprensión es sistémica, nuestras acciones pues también van a ser en múltiples niveles y además van a hacer acciones que partan del reconocimiento de los impactos diferenciados que viven las personas frente a mismos hechos. Incluso pensémoslos de manera muy general, ¿no? La pandemia fue un hecho histórico o sociohistórico, por supuesto un hecho médico que afectó al mundo en general, pero que esa afectación es diferenciada en virtud de los contextos en los que nos encontrábamos las personas, ¿cierto? De inicio, por ejemplo, si teníamos acceso a los servicios de salud o no, o acceso incluso a la información y a una información verídica, ¿no? Basada en evidencia científica, o si teníamos acceso a información que incluso era, ¿no? Detonaba otras situaciones o empeoraba la situación de la pandemia. Entonces, un mismo hecho, aunque las personas lo vivan, presenta siempre impactos diferenciados.
Entonces, estos enfoques nos ayudan a mirar eso, ¿no? Las diferencias y ajustar nuestras intervenciones. Entonces, la aplicación de estos enfoques tiene una serie de beneficios, de potencialidades que los podríamos definir en tres grandes aspectos, ¿no? Uno, actúa o busca actuar de manera directa sobre las desigualdades. Insisto, con esta posición mucho más activa frente a las situaciones de marginación, de opresión. No solamente es que vamos a explorarlas o vamos a investigarlas o vamos a hacer una intervención que al final pues va a dejar a las personas en la misma situación. Y entenderlo, entender que nuestras intervenciones tienen que lograr ese efecto, pues también nos ayuda a garantizar la respuesta integral o la integralidad de nuestras respuestas frente a problemáticas sociales difíciles o complejas. Nos permite reconocer las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las personas, ¿no? Como ya les decía, va también mucho de la mano del enfoque interseccional, ¿no? De la perspectiva interseccional y facilita el desarrollo de programas que atiendan a las características, problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares. ¿Cómo los incorporamos? Yo diría que el primer punto es entender, ¿no? Acá retomo el principio de integralidad, ¿no? Del PNUD, ¿no? Del Programa de las Naciones Unidas, sobre estos principios están vinculados con cómo incorporar la perspectiva de género, pero en realidad me parece que es un principio que aplica para todas estas miradas, todos estos enfoques que son necesarios y clave cuando trabajamos con grupos de atención prioritaria. No deben ser vistos como un elemento más, ¿no? Como un componente independiente, desarticulado o que se suma en algún momento de la intervención del proyecto, taller o lo que ustedes me digan, sino que debe ser atravesado de inicio a fin en nuestras intervenciones. Insisto, sea cual sea nuestra intervención. Porque justo el género, el enfoque psicosocial, el enfoque de derechos no son una etapa, no son un componente, es una forma particular de abordar la realidad, de intentar intervenir sobre las problemáticas sociales. Y esto es fundamental porque de pronto, pues creo que se ha vuelto un lugar común decir el programa con perspectiva de género, ¿no? El taller con perspectiva de género, la clase con perspectiva de género, y no necesariamente es así. No se trata nada más de nombrarlo, sino se trata realmente de pensar qué implicaciones va a tener esta intervención para las personas con las que voy a estar trabajando. ¿Va a recrudecer sus condiciones de vulnerabilidad o por el contrario, va a favorecer el empoderamiento de esas comunidades y la transformación de su, ¿no? contexto inmediato? ¿Sí? Los enfoques no es que sigan una teoría, no son un resultado tampoco, y no es que haya, digo, hay múltiples manuales y protocolos de cómo incorporarlos, pero hay que pensarlos más bien como un proceso. No es, insisto, una meta. No es que, entonces, esto es claro que ya incorporé el enfoque de género y hasta ahí. No, hay que pensarlos en su condición de proceso, de cómo van tejiéndose a lo largo de todas nuestras intervenciones y que además cómo van ajustándose en función de lo que nos pide la comunidad. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar el tema de desaparición en el doctorado, pues no pensé o no era una cosa prevista, por ejemplo, para mí, al menos en ese momento, pero no estaba familiarizada como ahora me parece que lo estoy, sin asumir que conozco por completo cómo funciona ese fenómeno, esa problemática social. Pero claramente lo que empezó a suceder es que me di cuenta justo de que la mayoría de las personas que buscan en este país a personas que están desaparecidas son mujeres y que eso por supuesto requiere una mirada atravesada de género, ¿no? Hay una feminización clara de la búsqueda y va de la mano con el tema de cuidados, ¿no? Con el tema que era recurrente en la narración de las mamás, hermanas, tías de las personas desaparecidas. El asumir que el cuidado, que el sostenimiento afectivo, incluso de la familia, le corresponde casi de manera exclusiva a las mujeres. El asumir, por ejemplo, que la crianza y la protección de un niño, niña, niñe o de una persona adulta es casi materia exclusiva de las mujeres. Y entonces esa culpa que de pronto se instalaba también al respecto de lo que había pasado con los hijos, hijas, hijes desaparecidos, como si hubiera sido una falla, ¿no? de las mujeres, cuando no, en realidad es una falla del contexto. Nadie nunca debe desaparecer, ¿no?
Pero bueno, justamente es cuando trabajas con grupos de atención prioritaria o grupos en situación de vulnerabilidad, pues hay una dinámica que no es controlable, ¿no? Y hay una dinámica que es cambiante, que es compleja, las comunidades así lo son, y entonces aunque nosotros tengamos presupuestado una intervención, pues siempre nos vamos a topar con un montón de cuestiones que pueden, ¿no?, excedernos. Pero por eso es que estos enfoques tienen que ser prioritarios, tienen que estar atravesados en todas nuestras etapas y pensarlos así, ¿no? Más como una meta, un resultado, como un proceso que va acompañando todo lo que nosotros hacemos con las comunidades. Y esto nos lleva a la idea que es muy recurrente y muy nombrada todo el tiempo acerca de la transversalización de los enfoques de género, psicosocial en derechos humanos. ¿Qué significa transversalizar? De inicio, no a la neutralidad. Cuando estamos con grupos en situación de vulnerabilidad, no podemos mantener una posición neutral frente a lo que están viviendo porque esa neutralidad incluso puede replicar las condiciones de desigualdad, de opresión y de marginación. Lo primero que hay que partir es de una posición muy clara y desde esa posición clara reconocer que existen desigualdades que atraviesan a las personas y que esas desigualdades son multifactoriales y que son multicausales. Entonces, esta idea de transversalizar también significa, como ya lo había dicho, de inicio a fin, ¿no? Estos enfoques en todas las áreas aplicados y en todos los niveles. Y bueno, ¿cómo incorporamos, ya que hablamos acerca de por qué son importantes estos dos enfoques, cómo los incorporamos en general? Ahora vamos a hablar en particular de cómo incorporar el enfoque en derechos humanos de inicio y después hablaremos acerca de cómo incorporar el enfoque, ¿no?, en atención psicosocial. Entonces, como ya les decía, el enfoque en derechos humanos básicamente se resume en al centro la voz de las personas que viven de manera directa afectaciones vinculadas con diversas problemáticas psicosociales. Es cómo garantizamos el involucramiento activo y efectivo de esas personas. Es mirarles como personas sujetas de derechos, ¿no?, titulares de derechos. No son personas objeto de nuestra intervención, como anteriormente pensábamos, ¿no? Sino que son personas que tienen voz, tienen voto y tienen veto acerca de las intervenciones que nosotros hacemos con ellos. Y esto es bien importante, sobre todo, y lo vemos de manera mucho más clara, por ejemplo, con algunos grupos, ¿no?, con infancia, sobre todo, donde solemos tener una perspectiva bastante adultocéntrica al respecto de las infancias, y entonces una serie de personas adultas decidimos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no?, cómo se tiene que hacer y de qué maneras para trabajar las afectaciones vinculadas con el acoso escolar. Y nunca les preguntamos a las infancias cuál es su perspectiva, cuál es su ruta qué creen ellos que debieran de hacer, qué es lo que necesitan, qué es lo que les impacta más y de qué manera, ¿no? Entonces, esto va de la mano, por ejemplo, con ciertas metodologías también, que son metodologías mucho más cercanas al enfoque en derechos humanos. Si lo pensamos en la investigación, por ejemplo, la IAP, la investigación acción participativa, parte de un enfoque participativo, ¿no?, y parte de un enfoque que prioriza la horizontalidad, la democratización también del conocimiento, y no de mirarnos como personas externas a la comunidad, que tenemos un saber experto que aplasta los saberes locales además, y que entonces nosotros vamos a decidir sobre esa comunidad qué es lo que necesitan, ¿cierto? Y que además eso es un ejercicio de colonización. Entonces, este enfoque en derechos humanos es eso, participación activa y efectiva. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de ello es cómo empezamos a operar políticas públicas de abajo hacia arriba. Porque las políticas públicas, desafortunadamente, en todo y en particular en salud mental, pues operan de arriba hacia abajo. O sea, hay una serie de personas que tienen cierto poder político y social que toman decisiones al respecto de lo que necesita, ¿no?, una sociedad en materia de salud mental. No estoy diciendo que ese conocimiento no sea necesario, lo es, pero hay que ir con las personas que están directamente afectadas, ¿no?, que tienen condiciones de salud mental y preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacer? ¿Qué fallas encuentran en los sistemas o en los servicios de salud mental? Y esto lo vemos, por ejemplo, con los nuevos enfoques que son bastante innovadores,
como los enfoques de reducción de riesgos y daños en la atención de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Cuando nosotros partimos de una posición en la que justo no respetamos los derechos humanos de las personas y en la que pensamos que las personas son objetos de nuestra intervención, pues consideramos que la única salida es decir a la persona que el consumo está mal, que no lo tiene que hacer y que lo mejor que puede hacer es abstenerse, ¿no? La abstinencia como la única vía por la cual se puede trabajar con personas que consumen sustancias psicoactivas y no es la realidad, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas es histórico y va a seguir vigente y es un problema de salud pública y lo que tenemos que hacer, porque además esos grupos históricamente han sido estigmatizados y criminalizados y se le han negado los servicios, ¿no? En muchas ocasiones o al acceso a los servicios de salud mental, lo que tenemos que hacer es reconocer que hay un consumo y que más bien lo que nos corresponde es darle los apoyos a esa persona, ¿sí? Para que ese consumo no se vuelva problemático y si ya lo es, para que lo pueda regularlo lo suficiente como para reinsertarse a la sociedad. Eso es lo que nos corresponde. En lugar de decir, si tú eres consumidor, no puedes acceder a este servicio por tal o cual situación, es si tú eres consumidor, te puedo ofrecer estas otras cosas para que tu consumo sea un consumo en la medida de lo posible seguro y responsable. No significa que se renuncie a la idea de la abstinencia ni de la prevención, por supuesto, no, pero es dar alternativas. Porque si no, seguimos con la lógica de, por ejemplo, la abstinencia y cualquier método justifica eso, métodos que incluso ya son considerados malos tratos, tortura, ¿no? O tratos crueles, inhumanos o elegantes, como la sujeción de personas o los tratamientos involuntarios. Los tratamientos involuntarios para atender consumos problemáticos de sustancias psicoactivas son violatorios de derechos humanos, porque atentan contra la autonomía y la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, cuando ampliamos la mirada y decimos, a ver, ¿no? Tú, personas que están consumiendo, ¿qué requieren, no? Y las personas te dicen, pues requerimos apoyo, no ser perseguidas, ¿no? No ser encarceladas, no ser vistas como un problema de seguridad para el país. Requerimos, por ejemplo, que nos den esos espacios de consumo seguro o que nos digan exactamente qué sustancias podemos combinar con cuáles otras, qué riesgos hay de hacerlo, ¿no? Que nos digan, por ejemplo, qué prácticas sexuales hay de riesgo y cómo aminorar esos riesgos y entonces en ejercicio de mi libre autonomía, ¿no? Y del desarrollo de mi personalidad, yo decidir al respecto del curso de mi vida. Esos enfoques son garantes y respetuosos de derechos y no solo son garantes y respetuosos, nuestras intervenciones todas cuando trabajamos con grupos de atención prioritaria deben de estar orientadas hacia la restitución de derechos, no a la remoción de síntomas, sino a restituir derechos. Esto que les comento de reducción de riesgos y daños es un enfoque innovador, es un enfoque que además cuenta con suficiente evidencia científica en el mundo que le respalda, porque el otro enfoque prohibicionista, castigador, punitivo, en la atención de consumo problemático de sustancias, pues llevamos 20 años investigándolo y no hay evidencia científica que soporte, ¿sí? Que así se debe de abordar este tema. No estoy diciendo que la prevención no, pero cuando se aborda como un tema de seguridad y de castigo, ¿no? Y de persona que consume, está mal, sujétala, ¿no? Y métela a un tratamiento involuntario, eso no funciona. Lo de reducción de riesgos y daños, sí, y además es rentable para los países, ¿no? Porque si tú logras que la persona no desarrolle un consumo problemático o lo disminuya lo suficiente como para reinsertarse a la sociedad, eso te va a ayudar, ¿no? A alivianar otras problemáticas sociales y, por ejemplo, a no colapsar el sistema de salud pública. eh, por ejemplo, las salas de consumo supervisado, ¿no? Que hay en algunas partes del mundo, donde las personas pueden tener un consumo, como les decía, informado, responsable, seguro, ayudan a la prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ayudan a la prevención, por ejemplo, de hepatitis u otras condiciones que justo terminan desbordando a los sistemas de salud. Bueno. Por eso quería yo abordar esta problemática, porque me parece que el tema de consumo de sustancias, el que ustedes me digan o el que ustedes consideren, tiene que ser visto con enfoque en derechos humanos. Pero este en particular, esta población es importante que la mencionemos
porque en general hay dos poblaciones a las que se les suele violar con mayor frecuencia y con mayor gravedad sus derechos humanos, ¿no? Las personas que consumen sustancias y cuyo consumo es problemático, y las personas, por ejemplo, que están institucionalizadas, ¿no? En hospitales psiquiátricos y en cárceles también, ¿no? Justo porque en esos espacios suelen darse tratamientos involuntarios, aunque ya son contrarios a la ley, ¿no? Por ejemplo, tenemos una reforma en materia de salud mental, ¿no? Bueno, una reforma en la Ley General de Salud, ¿no? En particular en el apartado de salud mental, que nos habla precisamente de la importancia del consentimiento informado y del respeto a la autonomía de las personas y de que los tratamientos involuntarios no tienen que suceder, ¿no? Insisto, son violatorios de derechos. Entonces, bueno. Visto esta problemática del consumo problemático, valga la redundancia, el consumo problemático de sustancias psicoactivas con enfoque en derechos humanos, pues lo vinculamos, por ejemplo, con esta idea de la salud mental como un asunto que está estrechamente vinculado con la concreción de derechos. No podemos hablar de salud mental si las personas no tienen garantizados sus derechos. Y cuando hablamos de garantizados sus derechos, hablamos de que esas personas estén incluidas socialmente. Y el tema de la inclusión social es complejo porque tiene dos grandes dimensiones, ¿no? La inclusión social parte, uno, de la garantía, respeto de derechos humanos, garantía, respeto, protección de derechos humanos, y la otra parte es el reconocimiento social, ¿no? Y ahí es donde también ya entramos en situaciones mucho más complejas, porque a veces de pronto decimos, bueno, hay mayor inclusión en la actualidad, sí, pero también encontramos que en términos de reconocimiento social hay algunas cuestiones que se están recrudeciendo, ¿no? Frente a ciertos grupos de atención prioritaria. Entonces, a mí esta frase me parece que condensa toda esta mirada de derechos humanos aplicado a temas de salud mental, por supuesto, a intervenciones con grupos en situación de vulnerabilidad. La salud tiene afinidad con la tranquilidad de la vida cotidiana, producto de la garantía efectiva de los principales derechos, ¿no? En especial del derecho a la vida, por supuesto, y con tener satisfechas necesidades fundamentales mediante el acceso a las oportunidades y servicios socialmente construidos. De pronto hay otras personas que dicen, sin justicia social no hay salud mental, y va en la misma lógica, ¿cierto? Si no se combaten las condiciones de desigualdad, opresión y marginación, ¿cómo vamos a poder hablar de salud mental? Y ya que vimos rápidamente el enfoque en derechos, bueno, ahora el enfoque psicosocial, como les decía, brevemente resumido, es situar en contexto. Y el enfoque psicosocial no es exclusivo de quienes trabajamos en áreas de salud mental, es una mirada que, al igual que la de género y en derechos humanos, debiéramos incorporar todas las personas que trabajamos, sobre todo con otras personas, y con mayor énfasis quienes trabajamos con grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo, porque precisamente nos permite tener una concepción relacional, contextual de sus circunstancias, nos permite no privatizar los daños, no volver los daños un asunto individual o familiar, sino por el contrario, entender que esa depresión, por ejemplo, entender que esa ansiedad pues está vinculada con la no concreción de derechos, ¿no? Esa depresión puede estar mayormente vinculada con que esa persona no ha tenido acceso a un trabajo adecuado, ¿no? En condiciones de dignidad, que por el contrario está viviendo violencia en el ámbito laboral, pues por supuesto, eso tiene un mayor peso que pensar que la persona tiene un problema interno y que por eso es que manifiesta esa depresión, ¿cierto? Entonces nos ayuda a comprender de manera particular las experiencias de las personas, amplía nuestras alternativas de acción, y eso es fundamental porque de pronto el enfoque clínico tradicional o de la psicología tradicional, pues es un enfoque en que nos limita bastante, ¿no? Nos restringe bastante a cuestiones individuales, clínicas, máxime familiares, y el psicosocial nos amplía ese margen, ¿no? Esa capacidad de maniobra, porque claro, como consideramos múltiples niveles, nuestras intervenciones pueden ir en múltiples niveles: comunitario, familiar, individual, incluso pensar en términos de hacer incidencia política, pública, ¿no? O sea, nos amplía la mirada más allá del consultorio, que es una mirada muy desafortunada de pronto que tenemos las personas que estamos en estos campos. Quienes se quieran dedicar al consultorio está perfecto, está muy bien, pero aún así dentro del espacio del 4x4 del consultorio hay que incorporar esta mirada psicosocial.
porque si no, de verdad, corremos el riesgo de revictimizar a las personas incluso, de no mirar esas otras circunstancias de vida, de privatizar el daño, como ya les decía yo, y de patologizar sus experiencias. Cuando en realidad, insisto, desde lo psicosocial, una frase que repetimos mucho es, las reacciones son normales frente a un contexto que es anormal. Si estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia o mujeres que están en búsqueda de sus familiares que están desaparecidos, pues las reacciones, por más que nos parezcan desorganizadas, ¿no? Por más que nos parezcan desestructuradas, eh, fenómenos disociativos, por ejemplo, son reacciones normales frente a un contexto que es anormal. Ahora, que esas reacciones sean útiles para esas personas o no, esa es otra cosa, ¿no? Y claro que hay muchas intervenciones que se pueden hacer, pero la reacción es esperada, más bien, más que normal, creo que no es una palabra adecuada, es una reacción esperada frente a un contexto que es anormal, ¿no? Y por último, nos ayuda a esto, a despatologizar la experiencia de las personas y a entender el contexto. Por ahí, desde el enfoque psicosocial, decimos características contextuales más que criterios diagnósticos. Está bien que exista el DSM y criterios diagnósticos que nos orienten en intervenciones que caen más en el ámbito individual, pero ese es un elemento, ¿no? Y a veces pesan mucho más las características contextuales que esas otras cuestiones. Entonces, insisto, no es una renuncia a un nivel u otro, cuál es más importante que otro, me parece que es un falso debate. El punto es complejizar nuestra práctica, ¿no? Eso es lo que necesitamos cuando trabajamos con grupos de atención prioritaria. Y bueno, con la insistencia de justo no ver a las personas como pacientes, enfermos mentales, ni mucho menos, sino como personas tutelares de derechos, sujetas de derechos, y que tienen justo afectaciones propias de lo que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes trabajaran con personas periodistas, defensoras de la tierra o personas defensoras de derechos humanos, pues a lo mejor van a presentar un miedo muy intenso, hipervigilancia, hiperexcitación o alguna otra sintomatología de esa naturaleza que hasta les haga pensar que han desarrollado un trastorno de estrés postraumático. ¿Eso es válido? Sí, por supuesto. ¿Puede haber el trastorno? Sí. Un diagnóstico también. ¿Se puede proponer que la persona vaya al psiquiatra para que se medicalice? Absolutamente. Sin embargo, entendemos que esa manifestación es una expresión de un contexto que le ha fallado a la persona, ¿no? Y que un contexto que le ha vulnerado en sus derechos y que ha ejercido violencia en su contra, ¿sí? Y que esa reacción está siendo incluso hasta una forma de afrontar todo esto que me desborda, ¿cierto? Y esto va de la mano, el enfoque psicosocial, con el principio de acción sin daño. Cuando estamos con grupos que ya han vivido situaciones de vulnerabilidad, de riesgo de violencia, hay que tener muy claro que nuestra acción, intervención, sí puede generar daños añadidos en las personas o puede potenciar los que ya están. Entonces, justamente hay que tener las estrategias teóricas, metodológicas necesarias, capacitarse, tomar formaciones en esta materia para acercarse a estos grupos. No dar por hecho que contamos con las herramientas solo porque tenemos una, por ejemplo, ¿no? Tenemos una formación en psicología, ¿sí? Siempre repito esto en todos los espacios que estoy, pero yo sé que actuamos de buena fe, ¿no? Que es un principio que nos orienta y que nadie queremos lastimar a las personas, ni generar daños, ni potenciar los que ya están, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer por acción, por omisión, por negligencia. Entonces, por ejemplo, cuando no reconocemos que los tratamientos involuntarios son violatorios de derechos y los seguimos aplicando, ese es un daño en las personas. ¿Hay intención ahí? No, pero sí está habiendo afectaciones y claras. ¿Cierto? ¿Qué no es el acompañamiento psicosocial? Pues el acompañamiento psicosocial precisamente no es una perspectiva individuocentrista, no es una postura asistencialista, porque el asistencialismo es, ¿no? Mirar a las personas desde un lugar jerárquico. O sea, yo estoy en una mejor posición que tú, sé más cosas que tú, tengo un conocimiento mucho más especializado y experto que tú, y entonces tú eres objeto, insisto, de mi intervención. El acompañamiento o el enfoque psicosocial no son una serie de acciones predeterminadas, sino que más bien vamos haciendo ajustes en el camino. Y ya casi para terminar, teniendo en cuenta de manera muy general que es el enfoque psicosocial en derechos humanos, cómo incorporarlos, por qué son importantes, pues vamos a hablar de las intervenciones con grupos de atención prioritaria, con la insistencia de trabajar de abajo hacia arriba,
trabajar preguntándole a las comunidades, siempre tocando base con las comunidades, favoreciendo la horizontalidad e, insisto, la democratización de los espacios, la democratización justamente del conocimiento también, ¿no? Trabajar con ellas, no, y trabajar de la mano de las comunidades. Las intervenciones con grupos de atención prioritaria deben de estar orientadas a modificar las condiciones de vida de las personas y a mejorar su calidad de vida y su bienestar. Creo que esto es bien importante y ya no nos da tanto tiempo como para explicarlo, pero justo es combatir también el extractivismo que de pronto podemos hacer, al menos desde la academia y la investigación, con los grupos de atención prioritaria. ¿Y a qué me refiero con extractivismo? A que vamos y hacemos intervenciones y no volvemos con las comunidades, ¿no? Y no solo no volvemos, no les devolvemos nada, ¿no? Es como yo ya obtuve este conocimiento, yo ya obtuve esta información, ¿no? Que es importante para mi investigación, pero no hay una vuelta, ¿no? No hay un regreso de, bueno, ¿y eso cómo se traduce en un beneficio para la comunidad, ¿no? Que la comunidad, eso es uno de los fines últimos del trabajo con grupos de atención prioritaria, se vuelva autogestiva. Por ejemplo, se me ocurre, y esto es una cosa muy general, encontrar líderes, o sea, nosotros, claro que nos exceden siempre en materia de recursos humanos, intelectuales, lo que ustedes me digan, pero si yo tengo una estrategia con una comunidad en particular y sé que voy a estar en un periodo muy acotado de tiempo, lo que sí puedo hacer es buscar replicadores de esa estrategia que formen parte de la misma comunidad y que la comunidad se vuelva autogestiva, ¿sí? Y no nada más extraer información, ¿cierto? Y no verles desde una posición asistencialista, porque eso tampoco funciona. Entonces, bueno, por último, apuesta por generar comunidades, como les decía, autogestoras, ¿no? Con ello reconociendo el carácter participativo y de agencia social que se les atribuye desde un inicio. Los objetivos de las intervenciones deben ser sensibles al contexto, por supuesto, esto siempre es orientador, relevancia y pertinencia cultural todo el tiempo, porque nosotros podemos tener una idea acerca de, por ejemplo, cómo trabajar el trauma cuando ha habido un hecho comunitario, pero las personas dicen, nosotros lo trabajamos desde otra manera, ¿no? Trabajamos el trauma a través del cuerpo, porque ustedes saben que las comunidades de pueblos originarios tienen un acercamiento, una relación muy particular con sus cuerpos, y además que es una relación comunitaria, ¿no? Y claro que nuestra mirada, mucho más occidentalizada y eurocéntrica, tiene pues estos modelos tradicionales informados en trauma, que si bien pueden ser útiles, pueden no ajustarse a lo que piensa la comunidad que es relevante para ellas, ¿no? Entonces, pertinencia, relevancia cultural, por eso es bien importante sentarse y preguntarles y conocerles y adentrarse, esta famosa idea de verdad de conocer la cosmovisión de las comunidades. Le pueden llamar diagnóstico participativo o como ustedes quieran, pero es eso, no llegar e intervenir, es sentarse, estar en esos espacios, conversar con la mayor cantidad de personas y preguntarles, ¿no? Ponerse en una posición de ser informados, informadas, ¿no? Una posición de curiosidad, no anteponer nuestra agenda ni nuestro conocimiento, porque, insisto, eso no solamente puede ser ineficaz, puede replicar la violencia y puede ser colonizador, ¿no? de las personas o de las comunidades. Para el diseño de las intervenciones debe reconocerse siempre la influencia entre los diferentes niveles y sistemas, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y deben de orientarse hacia promover y fomentar los recursos con los que ya cuenta la comunidad. Acá es cambiar la narrativa, tenemos unas narrativas muy centradas en el daño, y realmente no es que no reconozcamos el daño, ¿no? Pero lo que sabemos, por ejemplo, al menos en prevención del suicidio, o más bien es posvención del suicidio, es que cuando este ya ha ocurrido, en lugar de centrarse en el daño, o sea, sí significa hablar de los impactos comunitarios, colectivos, pero la narrativa tiene que ir mucho orientada hacia esas formas de afrontamiento y esos recursos con los que ya cuenta la comunidad para hacerle frente a este hecho que es una tragedia, ¿no? Que es potencialmente traumático y que siempre va a presentar impactos colectivos comunitarios. Entonces, eso, por ejemplo, está en varios documentos de la Organización Mundial de la Salud al respecto de la posvención en el suicidio, cómo trabajar desde ese lugar, ¿no? Con un enfoque en salud, ¿no? Con un enfoque en salud
positivo en salud, que no es decir no sucedió y no hay afectaciones, es sí sucedió, sí hay, y además de que reconocemos eso, reconocemos los factores de protección, los recursos y los potenciamos, porque eso es lo que verdaderamente mejora la capacidad de respuesta de la comunidad, que la comunidad sepa, ah, cuento con esto, sí pasó esto, y es muy desafortunado y es muy doloroso, pero tengo esto para prevenir que no vuelva a suceder, ¿no? Y bueno, con eso me quiero quedar. No, no sé, ahí, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido lo suficientemente esclarecedor en algún sentido, porque bueno, son temas amplísimos y que no podemos agotar en una hora, pero bueno, pues lo dejamos hasta acá. Gracias. Mm. Pues muchas gracias, Alejandra. La verdad es que creo que ha sido una conferencia muy amplia, pero muy clara, precisa, con conceptos que nos ayudan a cambiar justo esa narrativa. Has tocado temas súper interesantes. Con lo que yo me quedo por cuestión de tiempo, pues es toda esta parte de no revictimizar, de cuidar mucho, de capacitarnos para atención a estos grupos, incluso ya no llamarles vulnerables, sino de atención prioritaria. Felicidades, estoy maravillada. Muchas gracias. Le doy la No, palabra al doctor Hugo si quiera comentar algo. Pues igual, muchas gracias, Ale. Creo que das mucha luz, mucho conocimiento con relación a personas que se encuentran en estos grupos, ¿no? Y creo que los enfoques que nos manejas y que nos traes hoy, pues tienen mucho, mucho todavía por aplicarse en nuestra sociedad. Yo veo que se siguen realizando algunas prácticas que van en contra de estos enfoques, ¿no? Por mucho desconocimiento, falta de preparación, y de ahí la importancia de hacer énfasis en esto, en difundir este tipo de conocimientos que tiene, ¿no? Muchas gracias y de verdad, muchas felicidades. no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues pues gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión.